Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Pedro Manosalvas, miembro de Geopol 21 y director del Observatorio Ecuatoriano de Seguridad Nacional. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, mucho gusto y gracias por la invitación. Y también tengo el enorme placer de Jordi Becaria Colón, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué tal estás? Bien, gracias, Roberto. Saludos. Hoy vamos a hablar sobre el terrible suceso del asesinato a la candidatura presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio. Y no solo vamos a hablar del hecho en sí, sino un poco a qué es debido todo lo que está sucediendo en el país. Y qué mejor que contar con vosotros para comentarlo. Entonces, si queréis, empezamos un poco. ¿Qué os ha parecido el asesinato, Pedro? Bueno, primero que nada, desde Geopol y desde el Observatorio Ecuatoriano de Seguridad Nacional, eh, condenamos este hecho. Es un hecho lamentable, este vil asesinato al candidato Fernando Villavicencio. Si bien es cierto, yo no compartía mucho su línea y su pensamiento político. Sin embargo, creo que, que usar la violencia, usar la intimidación para silenciar a un político y a un sector de la población que él representaba es lamentable y creo que la sociedad ecuatoriana, el Ecuador en general, ha perdido muchísimo, ha perdido a un periodista, a un político que se centró mucho en trabajar en temas de anticorrupción, así que me gustaría empezar mi intervención así. Jordi. Y totalmente de acuerdo con Pedro, que claro, él conoce muy bien la situación de Ecuador. Um, sí que ha habido en la historia democrática de muchos países pues, magnicidios. Este en Ecuador se da en un momento muy especial porque la deriva de Ecuador en cuanto a la penetración y la permeación del crimen organizado, incluso en el ámbito institucional, pues hace que sea también difícil saber las causas, los orígenes y los autores intelectuales de este magnicidio. Evidentemente, sí puede haber un interés por parte de la presidencia actual de Ecuador de resolver y saber quién ha sido. Pero yo creo que esto siempre es muy, muy complicado y muy difícil por tal como ha sucedido. Cierto que, obviamente, como ya había denunciado Fernando Villavicencio, del riesgo, ¿no?, de que corría, de las amenazas que había sufrido y estaba sufriendo, y además su política de denuncia a corrupción hace que haya un elenco, ¿no?, de posibles enemigos, por decirlo así, dispuestos, ¿no?, a llevar a cabo este magnicidio, lo cual esto hace mucho más difícil y compleja la solución. Pero aparte de esto es el quid pro quo, ¿no? ¿A quién puede beneficiar? Esto cambia totalmente o puede cambiar totalmente el resultado electoral, que es lo que sucede a veces, o ha sucedido a veces, en el caso de España, por ejemplo, con el atentado de Atocha, pues cuando hubo el ataque de terrorismo, pues cambió también los resultados electorales. Estos eventos días antes de las elecciones de un país puede cambiar el resultado. Yo no sé si es lo que pretendían los que han hecho este asesinato, sin embargo, ahí está pues lo que puede pasar y lo veremos en el próximo domingo, ¿no? Que una cosa son las encuestas, lo que te va diciendo por dónde va el sendero, ¿no?, de los candidatos a la presidencia, otra cosa es lo que puede pasar y nunca sabremos realmente a quién ha beneficiado este tipo de atentado. Es verdad, y yo también estoy muy de acuerdo con lo que dice Jordi. Incluso el día de mañana va a haber el debate presidencial que estaba planificado semanas atrás, y va a estar sin Fernando Villavicencio. Ahora mismo existe una crisis política dentro del partido
que es Construye 25, antes de Ruptura de los 25, que fue en sus orígenes, en su germen, un partido afín o un movimiento afín al Alianza País de Rafael Correa. Entonces, ahora mismo están viendo, porque la ley electoral lo permite, el Código de la Democracia permite que el partido ponga un sustituto para el cargo de presidente, y se están viendo muchos enfrentamientos internos entre bandas, o no bandas, entre grupos dentro del mismo movimiento, para ver quién va a ocupar ese cargo. Yo creo que como dice Jordi, este evento va a cambiar muchísimo el panorama político y el resultado de las elecciones. Quizás ahora mismo el candidato que hizo de la seguridad su bandera, que es de Jan Topic, un ex miembro de la Legión Francesa, que tiene o pretende, quiere dar la imagen de que tiene una similitud y un acercamiento muy fuerte con la política y el pensamiento de Nayib Bukele, puede despuntar su candidatura, ya que en sus intenciones de voto muchas veces se veía que estaba entre el segundo, tercero y cuarto lugar. También me gustaría mencionar que en base a lo que dijo Jordi de las motivaciones, sí, motivaciones quizás tenían muchos actores, o bien políticos o bien del crimen organizado, ya que, como mencioné anteriormente, Fernando Villavicencio trabajó mucho en denunciar corrupción de todos los gobiernos en realidad, así que se podrían mencionar algunas denuncias como el de INA Papers, que es del expresidente Lenín Moreno, o bien por su investigación titulada Arroz Verde, que terminó siendo el juicio Soborno 2016-2021, que fue el juicio que condenó a 8 años al presidente Rafael Correa, razón por la cual está ahora asilado en Bélgica. Y sí, motivaciones políticas, de enemigos políticos, lo tenía. Ahora me parece muy apresurado saltar a conclusiones de quién podría ser. Existen circulando en redes sociales, en medios de comunicación, un posible vínculo con 3 números telefónicos que fueron extraídos de uno de los 6 criminales que fueron aprendidos en el operativo tras el asesinato de Fernando Villavicencio. Y sí, entonces yo creo que esa información debería ser tratada con mucho cuidado. Es muy pronto aún para saber cuáles serán los efectos que se van a dar, bien en las elecciones o bien en el sistema político y en el sistema de seguridad del Ecuador. Sí, no, ciertamente, además lo que ocurre en la situación que ya estaba Ecuador, ¿no? Con la decisión de Guillermo Lasso de la muerte cruzada y anticipar las elecciones, elecciones que en todo caso, sea cual sea el resultado, tendrán que, por el periodo electoral, volver a hacerse en el año 2025, es decir, el periodo de mandato va a ser también corto porque Guillermo Lasso no lo terminó. Pero esto incrementa la desconfianza del electorado, de la ciudadanía de Ecuador hacia lo que es la política, ¿no? Por la corrupción denunciada por la persona que estaba al frente, ¿no? De esta denuncia, de Villavicencio. Y obviamente, además de la desconfianza en la política y en los políticos, ahí está también riesgo de miedo a lo que es el mayor crimen, y esto, como decía también Pedro, pues puede llevar a la votación a que haya un incremento de voto hacia el candidato más populista, más seguidor de la política de Bukele, que es Jan Topic, que evidentemente, pues finalmente parece que es como si tuviese que resolverse seguramente en el balotaje, ¿no? En esta segunda vuelta, porque difícilmente habrá un ganador en la primera vuelta, y más como está en la situación actual, al desaparecer o al tener debilidad este centro que representaba Villavicencio,
el miedo al crimen puede llevar a posiciones de los electores hacia una mayor un combate contra la criminalidad, y quien lleva la bandera es Jan Topic, que representa pues esta visión dura, mano dura contra todo lo que es el crimen, lo cual no significa tampoco una solución, pero en todo caso una propuesta que puede calar en el electorado cuando suceden estas cosas, ¿no? Buscar un candidato, buscar un presidente que pueda dar soluciones simples a problemas complejos, como siempre pasa con el populismo. A mí me gustaría solo para complementar este argumento que el Latinobarómetro en su último informe ha publicado que el 50% de los ecuatorianos, 1 de cada 2 ecuatorianos, estaría de acuerdo con un gobierno o estaría dispuesto a tener un gobierno autoritario por tener o bien seguridad o bien seguridad económica. Eso quiere decir que sí, es un golpe a la democracia. O sea, esto, 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 esto es un golpe directo a las instituciones y al sistema democrático ecuatoriano. Una democracia que no era una democracia sólida, era una democracia imperfecta, pero esto creo que es un golpe más, ya que, por un lado, las instituciones del sistema democrático se ven afectados, y dos, porque claro, este sentimiento de querer un presidente con mano dura, un presidente autoritario, no va a ser nada más que subir, y no por el contrario, que era lo que se esperaba, bajar. Así que solo quería puntualizar eso, que me parecía importante citar a este dato del Latinobarómetro, que tiene toda la concordancia con lo que dice Jordi del candidato Topic, que él viene con el discurso de mano dura, su bandera es que él sabe hacerlo, que él tiene el conocimiento, el Estado tiene experiencia en algunas guerras con la Legión Francesa, si no me equivoco, en Angola, ha estado en Angola, ha estado en Afganistán, ha estado en Ucrania, así que sin embargo, que haya estado presente en una guerra no le hace un estadista, o no le da ninguna carta para que él sepa administrar un Estado. Tenemos lastimosamente ya la experiencia de Guillermo Lasso. Él estuvo 10 años tratando de llegar para ser presidente con el mismo discurso, que sabía hacerlo, que iba a generar empleo, que iba a traer seguridad, hasta que llegó al poder y se dio cuenta de que manejar una empresa no es lo mismo que manejar un Estado. Jordi, no sé si quieres decir algo más sobre ello, si no, sí que me gustaría profundizar en, hemos hablado del asesinato, pero bueno, ¿en qué situación se encuentra el país de seguridad y además situación política? Sí, yo sí quisiera añadir que más este es un fenómeno que desgraciadamente no solo fue en Ecuador, sino que es una constante en distintos países de Latinoamérica, ¿no? Bukele, El Salvador, no deja de ser un modelo que muchos quieren adoptar, y esto se contagia como otros males, pero el problema de la seguridad, el problema de la debilidad de la democracia, lo que nosotros en una publicación que hemos sacado por Affairs Latinoamérica en este mes de julio, pues llamamos autocracias electorales, es decir, la democracia se pervierte y se acaban apareciendo autócratas, y no es un fenómeno, digo, solo de Ecuador. Hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Con Donald Trump. En otros países europeos también está pasando. Es decir, no es un consuelo que sea un fenómeno global y en otros países democráticos. Sin embargo, cuando ocurre en democracias que pues tienen una cierta recorrido corto en cuanto a consolidación, y a veces son democracias pues todavía débiles, un golpe de ese tipo, como dice Pedro, pues obviamente es un atentado a la democracia, y es difícil que si no hay un compromiso fuerte por parte del Estado y por parte de quien realmente puede encabezar, ¿no?, la presidencia del país, dando no solo solución y resolución al asesinato, sino también evitando la corrupción, evitando que haya una desconfianza de los ciudadanos hacia la política y hacia los políticos, porque es a partir de esta desconfianza de los ciudadanos hacia la política y los políticos donde aparecen los populismos. Y ahí es verdaderamente el gran riesgo de Ecuador ahora,
pero también de otros países de América Latina y del mundo. Igual, a mí ahora me gustaría solo aportar con un pequeño dato, justamente esto de la confianza. Ecuador, igual, según el Latinobarómetro, es de uno de los países con menos confianza interpersonal entre nosotros. Ecuador no confía entre ecuatorianos, no confiamos entre ecuatorianos y no confiamos en nuestras instituciones. Entonces, claro, como dice Jordi, esto es esto fomenta el deseo, las ansias de tener un gobierno de mano dura, que hemos visto y se está viendo que es uno de los mensajes que se han logrado posicionar muy fuerte en Ecuador. Todos o muchos candidatos vienen con ese discurso, que van con mano dura, que van a por todo, que van a controlar el sistema, que los derechos humanos no son su prioridad, sino los derechos, o sea, este discurso se ha logrado instalar muy fuerte en Ecuador y claro, uno de esos factores es justamente lo que decía Jordi, que es la desconfianza interpersonal y la desconfianza hacia las instituciones. Hemos hablado un poco sobre la situación en política y la complejidad que va a tener después del terrible suceso. Y claro, no es un simple asesinato de un narcotraficante, hay mucha más profundidad de lectura sobre lo que sucede en Ecuador y la situación en la que se encuentra el país. También me gustaría un poco que me contáis en qué situación se encuentra el país, la dedicada situación también económica, social. Me da igual quien quiera empezar de los dos. Pedro o Jordi, quien Vale, quiera. a ver, a mí me gustaría mencionar un dato clave Mm. que por mucho tiempo no ha estado en el debate o no se ha centrado mucho, pero es muy importante mencionarlo, que son los acuerdos de paz en Colombia en el año 2016. ¿Por qué? Porque esto fraccionó a las FARC. Las FARC tenía control en los puertos ecuatorianos y claro, una vez que las FARC se desmovilizan, muchas eh, de, eh, de las disidencias de las FARC bajan a Ecuador, justamente a la frontera norte de las provincias de Esmeralda, Carchi y Sucumbíos. Entonces empezamos a ver ciertos incrementos en la violencia. Me gustaría destacar entre ellos dos eventos principales, que uno es un atentado a una unidad policial en una ciudad en Esmeralda, en San Lorenzo, y otro dato que nos permite entender o ver ese incremento de la violencia es el asesinato a 3 periodistas que estaban justamente cubriendo ese evento. Eventos que fueron totalmente olvidados y obviamente las familias no se les hizo la respectiva investigación, no se les dio la respectiva información de qué sucedió. Hasta ahora la información sobre el asesinato de los 3 periodistas del diario El Comercio es clasificada, cosa que me parece absolutamente descabellado. Y sí, podemos ver que que mientras en Colombia se logra apaciguar con los acuerdos de paz, en Ecuador empieza a subir la violencia. Otro de los fenómenos, otro sí, de los fenómenos que sirvieron para entender este aumento de violencia fue la pandemia. A ver, en la pandemia, y voy a aportar con unos pequeños datos, porque claro, me parece muy importante. En la pandemia, 8 de 10 hogares de ecuatorianos reportaron tener menos ingresos. La inseguridad alimentaria subió a un 48%. El acceso a la educación, un dato en esto es que solo el 10% de las provincias con menos ingresos, de los quintiles más bajos, solo un 10% de los niños tenían acceso a una computadora en un momento en el que la teleeducación primaba. O sea, todos esos niños no accedieron a la educación. Y otro dato, que la población considerada como vulnerable, que son los que tienen menos de $5 al día, creció del 30% en el 2019 al 41% en el 2020. Así que sí, me parece que esos son como fenómenos que ayudan a entender esto y también hablar un poco de esto de la geopolítica de la cocaína, ya que
como mencionaba, los acuerdos de paz. En Ecuador también es necesario mencionar que hubo un debilitamiento sistemático de las fuerzas del orden. Lenín Moreno, el entonces presidente de 2017 al 2021, desfinanció totalmente a los servicios de inteligencia. Antes teníamos la SENAIN, que no era un ejemplo en la región ni en el Ecuador. La SENAIN sirvió de policía política para perseguir a personas durante el gobierno de Rafael Correa. Luego pasó la SIN y luego está la institución que tenemos ahora, que es del CIES, que es el Centro de Inteligencia Estratégica. Y claro, la financiación a las fuerzas del orden, al sistema de seguridad, marca un antes y un después en los efectos que se ve de la violencia. Por ejemplo, en Ecuador no se ha hecho una actualización del equipamiento de militares y policías. Uno puede ver en las fotografías que van subiendo de los operativos, que es algo que se está haciendo desde el Observatorio Ecuatoriano de Seguridad Nacional. Estamos viendo haciendo un análisis de las imágenes que publican y claro, tú ves que el equipamiento de los policías cuando hacen allanamientos dentro de las prisiones están con gorras, están sin chalecos antibalas, entonces su equipación, su equipamiento es muy bajo y eso se debe a que después del plan de austeridad de Lenín Moreno hubo un desfinanciamiento y esto acorde a las tesis de la reducción del Estado, porque igual en Ecuador se implantó esta idea de que el Estado ecuatoriano era un Estado obeso y había que reducir al mínimo la inversión en seguridad y inversión social, como educación, como alimentación. Ecuador es uno de los países con los índices de desnutrición infantil más altos de toda la región, que para mí es vergonzoso decir esto, y eso. Entonces, por ahora, creo que me gustaría enmarcar la conversación en eso, en los acuerdos de paz, en la pandemia y en todo esto de la geopolítica de la cocaína que han servido o que sirven para entender el aumento de la violencia en el Ecuador. Totalmente de acuerdo con Pedro, porque ciertamente, si hablamos de economía de Ecuador, paradójicamente la economía de Ecuador no debería ser una economía de un país con pocos recursos, porque tiene recursos. Simplemente, como también en otros países de Latinoamérica, pues hay una distribución muy desigual de esos recursos. Hay unos grupos de interés que intentan, pues, como siempre, buscar su máximo beneficio, y ahí es donde aparece este cáncer, este fenómeno que a veces pues, se reduce solo a pensar que es narcotráfico, y no, cuando hablamos de crimen organizado, el crimen organizado es una empresa evidentemente ilícita, pero es una empresa que tiene diversas producciones, por ejemplo, tráfico humano, ¿no? En migrantes, entra en temas de minerales, puede entrar en temas de hidrocarburos, obviamente cocaína es uno de ellos, y ahí es donde aparece esta multinacional del crimen que lo que hace es extenderse a distintos países, ¿no? En el caso que se ha relacionado con este asesinato, con el caso de, 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 del grupo de Sinaloa, ¿no? Del narcotráfico y crimen organizado de Sinaloa. Luego también ha entrado se ha especulado sobre el de Jalisco. Estos permean y tienen sus redes y tienen sus negocios de sicarios, ¿no? Porque finalmente todo crimen organizado tiene que basarse en tener también, pues, grupos de sicarios. Por eso han aparecido, ¿no? Estos supuestos criminales colombianos a los cuales se asocia, ¿no? Este asesinato. Y por lo tanto, en este punto encontramos que hay una lucha por estos recursos y por mantener, ¿no? Estos negocios de crimen organizado, que finalmente es lo que hacen también debilitar a las fuerzas de seguridad. Realmente no solo fuerzas de seguridad policiales mal equipadas, sino mal pagadas. Evidentemente, cuando tienes pues unos servicios de seguridad con mal pagados, o tienes niveles de pobreza
importantes. Obviamente ahí lo que tenemos es un caldo de cultivo para que entre el soborno, para que entre y permee el crimen organizado a todos los niveles. Y es evidente que si los servicios de inteligencia no funcionan, pues yo creo que este asesinato también refleja muy bien el qué ha pasado, es decir, por qué este asesinato se da en un momento en que el automóvil no, que utiliza Villavicencio no es blindado, porque hay un cambio también en sus escoltas y también porque finalmente fallece el único detenido, ¿no?, que había participado, con lo cual se rompe el hilo conductor, la posibilidad de encontrar, ¿no?, el hilo conductor de este asesinato. Por lo tanto, el problema es, por una parte, aquellos que defienden determinado modelo productivo basado precisamente en esta acaparación de recursos y en el crimen. Y no olvidemos también que en estas elecciones del domingo próximo también hay un referéndum sobre el uso de hidrocarburos, ¿no?, en el Parque Nacional, y por tanto ahí también era un punto de denuncia también del uso del petróleo, ¿no?, y de hidrocarburos por parte de Villavicencio. Es decir, encontramos como una serie de sustratos en que finalmente todo nos lleva a un punto final, que es si no hay un Estado fuerte que garantice y pueda garantizar la seguridad, tampoco hay un Estado fuerte que pueda garantizar una mayor igualdad y una mejor distribución de los recursos. Y ahí está el dilema. Lo curioso es que para mí, en este asesinato, quizá, a pesar de que las encuestas situaban a Villavicencio, según qué encuestas, en un segundo, tercer o cuarto lugar, uh, atacan lo que sería el centrismo, ¿no?, que es el punto donde generalmente se podría generar una opción de conciliación, y nos remite finalmente a casi a una elección entre los dos extremos, ¿no?, entre la corriente de Luisa González, ¿no?, que es el correísmo, y el populismo de Dan Tovic. Entonces, evidentemente, desaparece lo que acostumbra a ser en toda democracia el cemento, el núcleo del centrismo, que te da esta posibilidad de arbitraje. Y entonces te vas hacia los extremos. Justamente Jordi hablaba del Estado, entonces aquí me voy a poner un poco beberiano, porque claro, Weber decía que el Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí mismo, con éxito, el monopolio, el monopolio de la violencia física legítima. Y también esto lo escribía en El Político como vocación. Entonces, claro, a ver, y también mencionaba que el Estado o sea, es el que debería permitir o no permitir a las asociaciones a usar la violencia. Entonces, esto quiere decir que si es que existe violencia dentro de un Estado, es porque el Estado mismo no está asegurando su capacidad, que es el medio, que es su único medio, no es su único medio, pero sí es su medio específico como Estado de la violencia física, de la legítima violencia. Entonces, ahora le dejo a Weber tranquilo, justamente para decir esto, eh, con lo que terminaba Jordi, que es Ecuador necesita un Estado fuerte, pero ¿qué es un Estado fuerte? Son las instituciones fuertes, instituciones independientes, que lastimosamente es algo de lo que Ecuador carece ahora mismo. Las instituciones sirven ¿a quién? Al poder de turno, y eso quiere decir que cada 4, en el mejor de los casos, cada 4 años tienes un periodo continuo, pero cada 4 años hay una ruptura, borrón y empiezas de nuevo. Entonces, esto es un gran problema, porque claro, ahí viene otro problema, que es la corrupción. Justamente como decía Jordi, en Ecuador la corrupción es uno de los grandes problemas, no solo a nivel económico, sino a nivel institucional. Como por ejemplo, en Ecuador hemos visto lastimosamente y con mucha pena, lo digo de nuevo, casos en que exmilitares, expolicías, exmiembros de la Armada, exmiembros del SNAI
han sido y son captados por el crimen organizado. ¿Para qué? Para trabajar con ellos. Incluso hemos tenido un ex capitán eh, de la milicia que ha estado dirigiendo operaciones y usando los vehículos militares. ¿Para qué? Para transportar cocaína. Esto es más o menos del año 2008, con el capitán Telmo Castro, o el Capi Telmo Castro, que era su alias. Entonces sí, obviamente las fuerzas del orden en su totalidad no operan así. Se tratan de casos, o quisiera yo creer que se tratan de casos aislados. Sin embargo, esto me lleva a hablar de otra cosa, que es del ecosistema criminal que hablaba Jordi. No es solo el narcotráfico, sino es también la trata de personas, la trata de fauna silvestre, y uno de los grandes problemas en el Ecuador es la minería ilegal. Eh, la minería ilegal es una de las fuentes de lavado de activos más grande en el Ecuador. ¿Por qué? Porque, claro, la legislación ecuatoriana lo permite. Hace un momento estaba revisando y, claro, en Ecuador eh, tiene dos factores que llaman mucho al lavado de activos, que son, uno, que somos una economía dolarizada, y dos, la legislación muy laxa en lavado de activos. Entonces, ¿eso qué hace? Eso invita a quienes, a organizaciones criminales transnacionales, como son en Ecuador. Se han reportado casos de carteles mexicanos, colombianos. Sabemos que la mafia albanesa está en Ecuador, la mafia italiana está en Ecuador, incluso llegando a las esferas más altas. Una de las razones por la que hay elecciones el 20 de agosto del 2023 es porque el actual presidente Guillermo Lasso trata de, en una maniobra política, escapar de un juicio político, de un impeachment. ¿Por qué? Porque se descubrió en un caso en que se llama León de Troya, que su cuñado tenía relaciones directas con una persona que estaba fuertemente relacionada con la mafia albanesa. Entonces, esta investigación llevó al presidente a estar encerrado, justamente usar esta figura que existe, que es la muerte cruzada, que en España se entenderá como la disolución de las cortes. Así que todos estos factores que dice Jordi son, o sea, o nos sirven para entender cómo está estructurada la violencia, cómo es el contexto y en dónde, cuál es el campo de batalla, o el campo de acciones en el que está Ecuador. Estoy de acuerdo con Pedro en esta idea de este ecosistema criminal. Los datos que se están manejando es que puede haber estos grupos criminales en Ecuador pueden tener unos estimativos de unos 40.000 más personas implicadas. Es decir, no es nada que sea trivial, porque, como he dicho antes, obviamente es un negocio, es un gran negocio, y en este gran negocio participan, como en todas las empresas, ¿no? Es decir, de ahí entran desde contadores, blanqueadores de dinero, fuerzas de seguridad, transportistas, distribuidores. Y finalmente siempre lo que acaba apareciendo en este tipo de justificaciones es, bueno, es que claro, esto sucede porque finalmente los consumidores de cocaína y de narcóticos están en Estados Unidos y están en Europa, y evidentemente pues quien debe resolver el problema son aquellos países consumidores, no aquellos países productores o de tránsito, como puede ser también el caso de Ecuador, ¿no? Sí, es cierto, este es un tema en que es difícil de manejar. En el caso de Estados Unidos, están teniendo una posición muy, muy enfrentada con México por el tema del fentanilo, que está causando muchas muertes. Evidentemente, esto genera unas grandes tensiones en este caso, entre dos socios, ¿no? Que son socios comerciales en Estados Unidos y México. Uh, pero el modelo siempre acaba siendo el mismo, ¿no? Es decir, se trafica con todo lo que sea traficable y de negocio. Se exportan drogas, se importan armas, se venden armas, hay tráfico humano, hay minería ilegal, y todo lo que genere esta capacidad
de negocio al margen de lo que es las reglas, no de mercado, porque es un mercado totalmente ilegal. El mercado se caracteriza en el modelo, digamos, económico liberal por las reglas. En este caso es un mercado sin reglas o con unas reglas aparte. Y ahí aparece este mundo o submundo que es de una enorme importancia y que acaba corrompiendo todo, porque corrompe desde arriba hasta abajo, corrompe, hay una gran parte, es decir, no se puede entender muchas veces lo que es el crimen organizado si no se entienden lo que son las redes de participación desde abajo hasta arriba. Y cuando digo desde abajo, desde lo más abajo, porque es la gente que tiene menos recursos, que solo tiene dos opciones, o ponerse y a veces morir, o tener unos ingresos. Y esto es lo que da esta fuerza al crimen organizado, fuerza que no puede contrarrestar el Estado, que como decía muy bien Pedro, y en este análisis weberiano, es quien debe tener el monopolio de la fuerza, el monopolio de la seguridad, el monopolio de lo que es las fuerzas del orden, pero también en una perspectiva más moderna es el Estado productor, el Estado benefactor, y esto es lo que falla en estos países, y Ecuador es un ejemplo, porque para ser Estado productor tienes que entrar a ocupar espacios que ocupan otros actores, o para ser Estado benefactor tienes que entrar en un proceso de redistribución de la renta y de la riqueza, por supuesto, que evidentemente no te permiten estos actores. Y esto es lo que hace que el Estado se debilite, y esto a la vez hace también que este Estado debilitado, como sucede con cualquier organismo vivo, cuando tienes un organismo vivo enfermo o debilitado, es cuando tienes más ataques. Y cuando puedes, ¿no? El ejemplo de COVID, ¿no? Que decía Pedro, evidentemente, ¿dónde causa más muertes COVID? Pues cuando hay gente más debilitada, más enferma, con menos atención sanitaria. Pues lo mismo, es decir, cuando tienes ataques más fuertes del crimen organizado, pues cuando tienes estados débiles que además se van debilitando por esta razón, ¿no? Entonces estamos en una espiral que conduce a la situación más pésima que puede ocurrir, que es el estado fallido, ¿no? Y esto es lo que yo creo que es el gran dilema que se puede producir en Ecuador y que hay que evitar. Y aquí sí que para evitarlo es cuando pues, organismos internacionales o países socios y amigos pueden intentar pues, también apoyar, evitar que haya un Estado fallido en Ecuador. Yo estoy ahí muy de acuerdo con lo que dice Jordi, porque lastimosamente el problema del narcotráfico se le está, o en Ecuador se lo aborda como un problema local, cuando claro, las redes son transnacionales. Entonces, la cooperación con Estados Unidos, la cooperación con Colombia, con Perú, que son los grandes productores de cocaína, y claro, los puertos ecuatorianos, los puertos de Guayaquil, de Manta, son muy apetecibles. Hace poco veía un estudio que de cada tres alijos de cocaína, uno sale de Ecuador. Entonces, claro, pero no se produce eso en Ecuador, se produce en Colombia, se produce en Perú. Entonces, las estrategias para combatir el crimen organizado, por una parte, debería ser tratada regionalmente entre los países productores y países de tránsito, y también a nivel global, como decía, con los países consumidores. En este sentido eh, eh, no criminalizo el consumo, más bien pienso que como que España tiene un gran pensador del tema, uno de los más grandes en realidad del tema, que es Antonio Escotado, que él tiene esta visión no punitivista del consumo. Y él mencionaba, y me gusta esto citarlo siempre, que la prohibición es el experimento y no el mercado como ha sido durante la historia de la humanidad. Así que las estrategias, sin embargo, contra el crimen organizado que coopta toda el mercado, desde la producción hasta el microtráfico ya en las calles, debe ser combatido. Sí, en tres escalas: en locales, regionales y a nivel mucho más grande, que podría ser una estrategia que es algo que se hace en Ecuador, justamente
para tratar de relacionarlo esto con el atentado, con el asesinato a Fernando Villavicencio, Ecuador al siguiente día hizo un pedido al FBI para que ayuden a las investigaciones. Esto nos dice que sí, hay una relación de cooperación en temas de seguridad, pero también hay que mencionar que esto significa que Ecuador admite de lleno que no puede con la investigación solo, y de hecho lo hemos visto. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de información que últimamente se está generando sobre los atentados, sobre este atentado, ha venido de Colombia. Así que eso nos da cuenta que Ecuador necesita fortalecer su inteligencia y su capacidad de análisis, y también continuar con la cooperación que ya se viene trabajando muy fuerte con Colombia y con Estados Unidos. ¿Quieres decir algo para concluir? Bueno, concluir ante este drama, siempre hay que concluir con esperanza, ¿no? Esperemos que los resultados electorales den una solución que no sea un extremo populista, que en definitiva detrás de la mano dura lo que se esconde también es una liberalización total para una mayor concentración de los recursos y una menor distribución. También que quien tenga pues finalmente la opción, que quizá no será este próximo domingo, sino en una segunda vuelta, son los ciudadanos los que tienen que dar su voto, y por tanto son los que tienen la palabra, y que en unos momentos difíciles, porque siempre es difícil votar en estas circunstancias, pero ahí evidentemente pues toda la esperanza está en los ciudadanos y ciudadanas de Ecuador, que puedan resolver, ¿no?, esta situación, y en lugar de entrar en el derrotismo de la debilidad del Estado, entrar también en la solución de fortalecer lo que es un Estado y sus instituciones. Pedro. A mí me gustaría concluir igualmente con tres cosas. La primera sería, de nuevo, condenando este cobarde asesinato. Segundo, solidarizándome con su familia y amigos de Fernando Villavicencio. Y tercero, y más importante, exigiendo al Estado ecuatoriano que entregue y que investigue como se debe este suceso, y además pedir a los ecuatorianos que hagamos un ejercicio de reflexión sobre cómo está el país ahora, sobre qué queremos a futuro. Ahora mismo hay 4 candidatos que han hecho han trabajado en un documento para presentar a la ciudadanía sobre acuerdos mínimos en seguridad. Yo aplaudo eso. Sin embargo, lo veo con un poco de desconfianza, porque son actos que haces en campaña, y los actos en campaña siempre hay que verlos como eso. Así, y los otros candidatos que han preferido desmarcarse de ese acuerdo de mínimos. Aplaudo el acuerdo de mínimos porque es algo en lo que yo creo, y creo que la comunidad política ecuatoriana necesita un acuerdo de mínimos para que pueda haber disputas políticas. Un acuerdo de mínimos en seguridad, en educación, en salud. ¿Para qué? Para poder asegurar que las instituciones ecuatorianas funcionan, sirven. ¿Y para qué? Para que a partir de esa base se puedan haber cualquier tipo de desencuentro, pero a nivel político. Una vez asegurando ya la seguridad, asegurando educación y asegurando salud. Pues lo dicho, muchísimas gracias a los dos y un fuerte abrazo, y espero volver a hablar con vosotros. Un gusto, un abrazo, Alberto y Pedro. Un Un abrazo. placer, Alberto y Jordi, y muchas gracias por la invitación, y he disfrutado esta conversación, he aprendido mucho.